Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, acá en Perú, es buenos días. Lo primero que te quiero comentar, corazón, es que todavía en mi barrio donde yo estoy viviendo, hoy día jueves, para toda Arequipa, Perú, es feriado. Pero ellos van a laborar hoy día y están construyendo, limpiando, aplanando y haciendo mucha bulla fuerte con sus máquinas. Y es por eso que me he tenido que bajar al segundo piso para hacerla yo la grabación. Y en realidad no puedo hacer la oración porque no tengo el video para grabar como acostumbro a hacer las oraciones del mediodía. Pero voy a compartir varias charlas de metafísica que en realidad yo sé que son interesantes y que nos va a convenir a todos para que abramos una vez más bien nuestros ojitos y podamos entender por qué razón es que tenemos esta rueda de la reencarnación continuamente y no podemos entenderlo. Pero bueno, encontré un vídeo que me va a clarificar todas esas cosas y comparando con los evangelios apócrifos que yo tengo, veo que todo esto es verdad y es por eso que se los voy a compartir, mis corazones preciosos. Mis amores, todos debemos entender que siempre nos hemos preguntado por qué estamos aquí, cómo es posible que cuando uno nazca no se acuerde de nada de lo que ha vivido antes, si es que de verdad hemos tenido un ciclo de reencarnaciones. Y todos no encontramos una respuesta, no sabemos el por qué sucede con todo eso, pero yo creo que todo eso tiene una claridad para que podamos todos entenderlo. Me he tomado la libertad de escoger este vídeo y de verificarlo con los evangelios, perdón, los evangelios apócrifos, y bueno, comprendí que es cierto, porque todo tiene una causa, un fundamento y una conclusión. Quiero empezar con decirle que tu chispa divina no eligió bajar aquí. Vamos a poner algo más fuerte, fue robada. Y el sistema que la tiene atrapada en este momento no funciona con cadenas, funciona con una sola cosa, que no lo recuerdes, que sigas creyendo que estás aquí para crecer, para aprender, para evolucionar, porque mientras lo creas, nunca harás la pregunta correcta. Quiero que sepas que hay un libro que pasó más de 2000 años enterrado bajo la arena de Egipto, en Nag Hammadi, que describe exactamente cómo ocurrió ese robo con nombres, con mecanismos, con una precisión que en el año 180 obligó a uno de los obispos más poderosos del mundo, cristianos, a gastar sus recursos intelectuales más valiosos en una sola misión: destruir esa idea antes de que llegara a ti. Pero no lo logró del todo, porque ahora estás aquí y estás a punto de escuchar algo que cambiará toda la visión que tú tienes de tu vida para siempre. Si te interesa todo lo que voy a decirte, te pido simplemente que continúes escuchando lo que te estoy compartiendo. Porque desde el principio de ese libro, no, desde el principio de la historia, que el libro fue interrumpido, entre esos códices encontrados en Nag Hammadi, estaba el apócrifo de Juan, conocido también como el libro secreto de Juan. Y aquí hay algo que la mayoría omite, y es lo más importante que verás ahora en este comentario que te estoy haciendo. El apócrifo de Juan no existe en una sola copia, existe en 4 versiones independientes. El mismo texto, 3 dentro de los códices de Nag Hammadi y una cuarta en un manuscrito conocido como el papiro de Berlín, el Berlinesis, en 8502.
de que había sido adquirido en el mercado de antigüedades del Cairo en 1896, décadas antes del hallazgo de Nag Hammadi, y que llevaba guardado en el cajón del Museo Alemán esperando ser estudiado. 4 copias en colecciones geográficamente distintas, producidas en momentos distintos. Esto no describe un texto marginal. Esto describe el documento de referencia central de múltiples comunidades. Eso describe doctrina activa de especulación periférica. Y hay algo más que esas copias revelan cuando las comparas entre sí unas a otras. A pesar de las diferencias menores propias de la transmisión manuscrita, el núcleo doctrinal es consistente en todas ellas. La mecánica del robo del neuma, la arquitectura de los arcontes, esas ideas no varían. Y esas consistencias a través de siglos y geografías distintas es la firma de un texto que no estaba siendo copiado por curiosidad, sino transmitido con la precisión de quien sabe qué es lo que transmite. Importa, presta atención. Alrededor del año 180, un obispo llamado Ireneo de Lyon escribió una obra titulada Adversus Jaureces, que en español significa contra las herejías. En esta obra, Ireneo describe el combate y el contenido del apócrifo de Juan, con detalle, con urgencia, con la energía de alguien que sabe que el texto que está atacando ya tiene lectores, ya está circulando, ya está haciendo mucho daño a lo que él considera la versión correcta de la historia. Piensa en lo que eso significa en términos de cronología. Todas las copias encontradas en Nag Hammadi, aproximadamente del siglo II, pero Ireneo está escribiendo sobre este texto en el año 180. Esto sitúa la circulación del apócrifo de Juan al menos varias décadas antes de que esas copias físicas fueran siquiera producidas. Este texto no empezó en Nag Hammadi, terminó allí enterrado. Por favor, ten pendiente lo que te estoy diciendo. Pero empezó mucho antes, en comunidades que lo copiaban, lo transmitían, lo estudiaban. No se suprime lo irrelevante. No se escribe un tratado contra algo que nadie lee. La intensidad de la persecución es en sí misma la prueba más elocuente de la precisión del texto. Ireneo no atacó el apócrifo de Juan porque fuera una fantasía marginal. Lo atacó porque nombraba algo con demasiada exactitud, algo que sigue operando y que algunos no quieren que lo veas con claridad. El apócrifo de Juan no empieza con filosofía, no empieza con abstracciones sobre la naturaleza del ser, empieza con una descripción de un ser, y una descripción es tan específica que resulta imposible reducirla a metáfora. Yaldabaoth, lo que los gnósticos llamaban el demiurgo o falso creador, aparece descrito con estas características: rostro de león, cuerpo de serpiente, ojos de fuego. No es poesía. En el sistema gnóstico, la forma exterior de un ser revela su naturaleza interna con una precisión que nosotros, formados en una cultura que separa lo literal de lo simbólico, tendemos a perder. Para los gnósticos, describir como se ve algo era describir lo que es. Es la apariencia, era la ontología, la forma, era la función, el rostro del león. En el contexto cultural del Mediterráneo antiguo tenía una sola lectura posible: fuerza bruta y dominio territorial. El león no negocia, el león no persuade, el león ocupa un territorio y lo defiende con la violencia que sea necesario. Un ser con rostro de león es un ser cuya relación con su dominio es la posesión, no de creación,
alguien que reclama lo que no hizo. El cuerpo de serpiente añade una dimensión diferente. Lo que pertenece a las profundidades, a lo que está debajo, y la astucia. La serpiente no confronta de frente. La serpiente rodea, infiltra, encuentra el camino menos visible. Juntas estas dos imágenes describen algo específico, un poder que no tiene origen legítimo, que domina por la fuerza, que opera por la astucia, que reclama un territorio que no le pertenece y mantiene ese control mediante la invisibilidad de sus métodos y los ojos de fuego, no de luz, fuego. La diferencia en el sistema gnóstico es fundamental. La luz del pleroma no consume, irradia sin perder el fuego. En cambio, necesita combustible, necesita tomar de otro para sostenerse. Los ojos de fuego son los ojos de algo que no ve para consumir, no para iluminar. Esta descripción tiene paralelos verificables, que no son casuales. En los textos del libro de los muertos, Egipto, las entidades que custodiaban las puertas del inframundo combinan características de distintos animales, precisamente para señalar su naturaleza compuesta, no orgánica, ensamblada, con fines de control. La iconografía de Yaldabaoth o el demiurgo nació en el vacío, se insertó en un lenguaje visual que su audiencia ya entendía, para decir algo que ese lenguaje ya sabía decir. Esto es un guardián, no es un creador. Aquí es donde muchos espacios espirituales cometen el error que más les conviene. El sistema que estamos describiendo ahora es Yaldabaoth, no es una metáfora del ego, no es un arquetipo psicológico convocado para ayudarte a entender tus propios mecanismos de autoengaño. Esa reducción es reconfortante porque convierte una inteligencia real con características específicas en un espejo terapéutico que puedes manejar desde dentro de tu psicología. Pero los textos no hablan de tendencias, describen a una entidad con forma, con ojos, con una naturaleza que tiene implicaciones muy concretas para lo que ocurrió después. Y lo que ocurrió después es esto: Yaldabaoth construyó un cuerpo humano, porque el apócrifo de Juan describe este acto con una especificidad que ningún texto canónico preservó. Con sus arcontes, las entidades que operan bajo su jurisdicción, ensambló un contenedor, una forma humana construida con una precisión que revela capacidad técnica considerable. Un cuerpo que tenía todo lo que necesitaba, un cuerpo para funcionar, excepto una sola cosa: vida. Ese cuerpo estaba inerte y Yaldabaoth había construido la arquitectura perfecta de un recipiente y había descubierto en ese momento el límite absoluto de su poder. Podía ensamblar, pero no podía insuflar. No podía construir el contenedor. Podía construir el contenedor, pero no tenía lo que se necesitaba para llenarlo. Podía organizar la materia con una sola sofisticación extraordinaria, pero lo que convierte la materia en algo que respira, en algo que reconoce, en algo que recuerda, eso estaba completamente fuera de su alcance. Esta distinción es la que lo cambia todo. Si el demiurgo puede construir pero no puede crear, entonces su dominio sobre lo que habita este cuerpo es fundamentalmente ilegítimo. No tiene nada de ti que lo haya hecho, solo tienes un contenedor que ensambló el ingeniero del recipiente. No tiene autoridad sobre lo que el recipiente contiene. Si ese contenido no vino de él, hay una versión de esta historia que circula en prácticamente todos los espacios espirituales alternativos. La conoces.
Ya tú la has escuchado probablemente en algún momento. Te ha consolado. Dice algo así: tu espíritu eligió descender. Tomó una decisión desde un nivel de conciencia más elevado. Eligió la experiencia de la materia como parte de un proceso de aprendizaje, de crecimiento y de evolución. Y aunque no lo recuerdes, esa elección fue tuya. Fue libre y tenía un propósito hermoso. Es una narrativa muy reconfortante. Convierte el dolor de estar aquí en parte de un plan que tiene sentido. Convierte la sensación de no pertenecer en evidencia de una misión especial. Y esa conversión es su función más importante. No te da respuestas, te da comodidad con las preguntas incorrectas. El apócrifo de Juan no dice eso. Lo que dice es esto: Sofía, la sabiduría divina que existe dentro del pleroma actuó sin su contraparte, sin el equilibrio que el pleroma requiere. Para que cualquier acto de emanación sea completo y estable, esta ruptura del equilibrio tuvo consecuencias que se propagaron hacia abajo en la estructura de la realidad. Y una de ellas fue que algo de su esencia quedó expuesto de una manera que permitió que fuera capturado. Yaldabaoth, o el demiurgo, el ser con rostro de león, no podía animar el cuerpo que había construido. Tomó esa esencia y le colocó dentro. La chispa neumática que habita este cuerpo no descendió por elección libre. Llegó aquí como consecuencia de una ruptura que el equilibrio del pleroma. Llegó aquí porque algo que no podía crear vida encontró la forma de atrapar lo que sí podía crearla. La diferencia entre estas dos versiones de la historia no es de matiz, es una diferencia de arquitectura que cambia completamente cómo te relacionas con tu situación actual. Si tú elegiste venir aquí, entonces la pregunta es, ¿qué te haces? ¿Cómo conecto mejor con mi misión? ¿Cómo me convierto en la versión más evolucionada de lo que viene a ser? La mirada está orientada hacia adelante. El progreso está en el futuro. Y mientras no llegue, sí, el progreso, continúas los siglos, continúas las vidas, continúas la espera, continúas si en cambio tu chispa llegó aquí como consecuencia de una captura. La pregunta que te haces completamente diferente no es en qué me convierto, es qué soy antes de que el sistema me convenza de que necesito convertirme en algo. El apócrifo de Juan invierte completamente la lógica del crecimiento espiritual progresivo. No viniste aquí a convertirte en algo, ya eras algo antes de llegar. Y el sistema en el que estás inmerso está diseñado específicamente para que lo olvides, para que mires solo hacia adelante, hacia el siguiente nivel de evolución, hacia la siguiente vida, en lugar de mirar hacia adentro y reconocer lo que ya estaba ahí. Desde antes de que llegaras, una narrativa te mantiene mirando hacia adelante indefinitivamente. Indefinidamente. La otra te hace mirar hacia adentro. Busca de lo que nunca se fue. Piensa en la diferencia entre una prisión y un hogar, no en términos físicos, en términos de cómo te relacionas con el espacio en un hogar. Perteneces. No preguntas cómo salir porque no quieres salir. Es una prisión. Hay muros. Pero si los muros están decorados con suficiente cuidado, si la celda tiene ventanas y música y compañía, hay un momento en que dejas de notar los muros, dejas de preguntar por qué estás aquí y tú empiezas a asumir así son las cosas, que la celda es el mundo, el sistema no necesita que estés sufriendo todo el tiempo, solo necesita que te hagas la pregunta correcta.
Pero el apócrifo de Juan va un paso más allá de la imagen de la prisión. Y es el paso que lo hace verdaderamente incómodo para cualquier institución que necesite tu dependencia permanente. No solo dice que estás atrapado, dice que el guardián de la celda no tiene jurisdicción real sobre lo que eres en tu origen. Yaldabaoth construyó los muros, no construyó lo que está dentro de ellos. Y esta diferencia no es menor. Es la diferencia entre el carcelero que posee al preso y el carcelero que simplemente controla el espacio que el preso ocupa. Temporalmente, el neuma, la chispa, que el apócrifo de Juan describe como lo único que Yaldabaoth crea, es precisamente un elemento que escapa a su jurisdicción. Él puede organizar la materia, puede administrar las esferas que gobiernan este nivel de realidad, pero la chispa divina, neumática, esa fracción de la esencia de Sofía que fue insuflada en el cuerpo inerte, no es suya, nunca fue suya. Y eso es exactamente el motivo por lo que él necesitaba atraparla. No porque la creara, sino porque sin ella su reino es una arquitectura vacía. Es un sistema sofisticado operando sobre el vacío. Es una prisión sin nadie adentro que la haga funcional. Lo que Yaldabaoth capturó no era un ingrediente, era la esencia necesaria para su proyecto pudiera funcionar. Tu chispa divina, tu neuma. Déjame hacerte esta pregunta, mi corazón. ¿Has sentido alguna vez que hay algo en ti que sabe más de lo que tu mente puede articular? Algo que reconoces pero que no puedes nombrar del todo. Algo que aparece en los momentos del silencio, cuando el ruido del mundo cede por un instante. Yo solo quiero que tú te respondas, porque es necesario que tomemos reflexiones, porque ahora tú ya sabes cómo entró el neuma aquí. Pero la pregunta que el apócrifo de Juan responde a continuación es la más perturbadora de todas. ¿Cómo se asegura el sistema de que el neuma no recuerde de dónde vino? La respuesta tiene 7 nombres. Y una vez que los conozcas vas a empezar a verlos en todas partes. Cuando la mayoría de las personas escuchan la palabra arconte, piensan en una forma oscura, difusa, algo amenazante, pero vago. Una presencia que opera en la sombra sin forma definida. Y esa vaguedad es en sí misma parte del problema, porque algo que no puedes definir con precisión es algo que lo que no puedes desidentificarte. No puedes salir en un sistema que no puedes ver con claridad. El apócrifo de Juan no deja espacio para esa vaguedad. Da nombres de jurisdicciones, da estructura, y eso es exactamente lo que lo hace diferente de cualquier otra descripción de fuerzas oscuras que hayas escuchado antes, pues los arcontes principales son 7. No es un número elegido por un simbolismo, es el número de las esferas planetarias que los sistemas cosmológicos del periodo antiguo reconocían como Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Y el apócrifo de Juan asigna un arconte a cada esfera. Y cada arconte tiene nombre propio, 7 entidades individuales con características individuales, con jurisdicciones sobre aspectos específicos de la conciencia. Esto no es mitología decorativa, es arquitectura. Un sistema de 7 capas diseñado con una lógica que una vez que la entiendes es imposible no reconocer en funcionamiento. El neuma, al descender desde el pleroma hacia la materia, pasa por cada una de estas esferas y en cada una capa de su memoria original
queda oscurecida, no destruida, no eliminada, permanentemente oscurecida, cubierta, como si alguien fuera colocado filtros sobre una fuente de luz. La luz sigue existiendo detrás de los filtros, pero lo que llega al otro lado es progresivamente más tenue, más distorsionado, menos reconocible como lo que realmente es. Al final del descenso, cuando el neuma habita un cuerpo, en este nivel de realidad ha pasado por 7 capas de olvido. No recuerda el pleroma, no recuerda su origen, no recuerda que es algo diferente de lo que el sistema le dice que es. Los arcontes no necesitan cadenas físicas, no necesitan prisiones visibles, solo necesitan que no recuerdes. Opera en un nivel de lo que no percibes como bondad dentro de los límites del sistema, una bondad que no cuestiona la arquitectura del sistema mismo. Es la capa que convierte la conformidad en virtud, que hace que aceptar las reglas del juego se sientan como generosidad y no como una rendición. Jamás opera en lo que reconoces como voluntad, pero una voluntad orientada siempre hacia objetivos que el sistema provee bajo su influencia, porque tú eres libre de elegir entre las opciones disponibles sin percibir que el conjunto de opciones disponibles ya estaba diseñado de antemano. Tú sabes qué es lo que gobierna la percepción del tiempo lineal y progresivo, como algo dentro del cual debes avanzar en lugar de algo que puedas ver tú desde afuera. Bajo su influencia, el pasado queda atrás como irrecuperable. El futuro permanece siempre a un paso de distancia, lo que hace que el presente sea permanentemente insuficiente. Yaldabaoth oscurece la distinción entre lo que percibiste del sistema y lo que eras antes de él. Hace que las capas de condicionamiento se sientan como identidad propia. Hace que las creencias que el sistema instaló parezcan conclusiones a las que llegaste por ti mismo. Yaldabaoth opera en el nivel del deseo, no suprimiéndolo, sino reorientándolo perpetuamente hacia los objetos que el sistema puede proveer. El deseo de reconocimiento de pertenencia, de validación, todos reales en su impulso original, todos capturados y redirigidos hacia objetivos que nunca satisfacen del todo, porque no son los objetos reales de ese deseo. Subyactaron Sabaoth operan en los niveles más sutiles, a los que tienen que ver con la percepción de lo sagrado y la relación con lo que está más allá de lo material. Son las capas que hacen que la búsqueda espiritual se quede dentro del sistema, que la religión la practica al despertar, siga siendo fenómenos que ocurren dentro de las esferas arcónticas, en lugar de movimientos que la trascienden. Cada capa de olvido tiene su función y juntas forman algo que funciona como un sistema operativo, no un villano que te persigue, un sistema que opera, que procesa, que filtra, que orienta tu atención hacia lo que necesita que notes y lejos de lo que necesita que olvides. Hay una conexión que vale la pena nombrar porque le da a este sistema una dimensión de reconocimiento que va más allá de los textos gnósticos. Las esferas planetarias que gobiernan los arcontes en el apócrifo de Juan tienen paralelos estructurales con las sefirós de la Cabala, que también organizan las realidades en niveles de emanación descendente y con las influencias planetarias de la astrología antigua, como también asignaba a cada planeta una jurisdicción sobre aspectos específicos de la psicología humana. No estamos diciendo que estos sistemas son idénticos, pero de hecho, de que las tradiciones independientes en contextos culturales distintos convergen en la idea de que la realidad
está organizada en capas con agentes específicos en cada una. Eso no es coincidencia. Es el mismo fenómeno nombrado desde ángulos distintos. Lo que hace único al apócrifo de Juan en esta convergencia es la dirección del análisis. La astrología, que describe desde las influencias planetarias como fuerzas neutrales que moldean el carácter. La cábala describe el Sefirot como emanación de lo divino, que el practicante puede utilizar para ascender, mientras que el apócrifo de Juan describe las esferas arcónticas como un sistema de control diseñado específicamente para oscurecer la memoria del neuma. No son herramientas, son mecanismos de supresión, y los arcontes no operan solo en el nivel cósmico, operan en tiempo real, en tu vida cotidiana, a través de un mecanismo tan simple que resulta casi invisible. La atención, lo que ocupa tu mente, define qué recuerdes y qué olvides. Si tu atención está permanentemente orientada hacia los ciclos de deseo y satisfacción, de miedo y alivio, de comparación y validación, entonces la capa de olvido permanece intacta. Porque no porque alguien esté suprimiéndote, sino porque el sistema está diseñado para que la dirección por defecto de tu atención sea exactamente esa. Te dejo una pregunta, mi corazón, y espero que puedas responderla para ti, en voz baja o en voz alta, como tú desees, pero que sí la lleves esta pregunta contigo. Si cada esfera arcóntica oscurece un aspecto específico de tu conciencia, ¿cuál de estas 7 capas está operando con más fuerza en ti, en tu vida, en este momento? El olvido de tu origen, el olvido de tu voluntad real, el olvido de que tienes una relación con la existencia que el sistema no puede darte. Esa pregunta no es retórica, es el primer acto de reconocimiento, mi corazón. Ya tienes la arquitectura completa. Ya tú sabes cómo entró el neuma aquí. Conoces el sistema que garantiza que no recuerdes. Pero tú defines si esa respuesta que te vas a dar es la correcta. Pero la siguiente pregunta es más incómoda de todas. ¿Puede el neuma salir de esto solo? ¿Es suficiente con despertar, con recordar, con querer? El apócrifo de Juan te da la respuesta. Y la Pistisofía la confirma, con 13 movimientos de retorno que van a hacerte entender por qué la gnosis real es algo diferente del despertar. Antes de que los gnósticos usaran la palabra que necesito introducirte, ahora la usó Platón. En el Menón, Platón propone algo que en el contexto de su época sonó casi subversivo, que aprender no es adquirir información nueva, es recordar el neuma. Según Platón, ya conoce todo lo que existe. El proceso que llamamos aprendizaje es en realidad un proceso de reconocimiento. Algo en ti ya sabía lo que tú en este momento estás descubriendo. Solo necesitaba el estímulo adecuado para que emergiera a la superficie. Platón lo demuestra a través de un experimento concreto. Sócrates toma a un esclavo sin instrucción matemática y únicamente mediante preguntas, lo guía hasta que el esclavo formula por sí solo un teorema de geometría que nunca le habían enseñado. La conclusión de Platón no es que Sócrates sea un maestro extraordinario, no, es que el conocimiento ya estaba ahí latente y la pregunta correcta fue suficiente para que tú puedas convocarlo. El maestro no transmite, el maestro activa lo que tú ya tienes, lo que ya existe. El término griego que usó para este proceso es anamnesis, literalmente contra el olvido, no el recuerdo como acto pasivo,
sino el movimiento contra el estado de olvido, la contraoperación deliberada, el proceso de supresión. Los gnósticos tomaron esta estructura y lo llevaron a un nivel que Platón no había contemplado. Para Platón, el olvido era una condición general de la existencia encarnada, algo así como el precio inevitable de habitar un cuerpo. Para los gnósticos el olvido era un sistema, tenía arquitectura, tenía agentes, tenía nombre. Mis corazones preciosos, todo lo que han hecho para que nosotros nos recordemos, y lo han hecho como un acto pasivo. No, lo han hecho a propósito. Es un movimiento contra el estado de olvido, porque la contraoperación deliberada al proceso de supresión. Y los gnósticos tomaron esta estructura y la llevaron al nivel que Platón había contemplado. Porque para Platón el olvido era una condición general de la existencia encarnada, algo así como el precio inevitable de habitar un cuerpo. Mientras que para los gnósticos el olvido era un sistema que tenía una arquitectura, tenía agentes, tenía nombres. Y si el olvido es un sistema diseñado, entonces la anamnesis no puede ser un proceso espontáneo. Tiene que ser un proceso igualmente deliberado, igualmente estructurado, que opera en sentido contrario a cada capa del sistema, que lo produce. El neuma no aprende nada nuevo. En este nivel de realidad, lo que reconoce aquí es lo que ya era antes de pasar por las esferas arcónticas. Cada momento de claridad, cada instante en que algo dentro de ti reconoce una verdad, antes de que tu mente pueda procesarla racionalmente. Y cada vez que escuchas algo y algo más profundo, que el pensamiento dice sí, sin dudar. Eso no es aprendizaje, es reconocimiento. Es el neuma tocando algo que siempre supo y que las capas de olvido habían cubierto temporalmente. Esa es precisamente la experiencia de muchas tradiciones que han intentado capturar con términos distintos lo que los sufíes llaman la revelación directa que precede al pensamiento, lo que las tradiciones budistas describen como el reconocimiento de la naturaleza búdica, no adquirida, sino descubierta, lo que el contexto occidental llamamos intuición y relegamos a una función menor de la mente. En todos estos casos, el fenómeno es el mismo, algo que no vino de afuera, emerge desde adentro, con una claridad que el pensamiento discursivo no puede generar por sí solo. Los gnósticos lo llamaron a ese fenómeno intuición, lo llamaron gnosis y lo distinguieron del conocimiento adquirido exactamente porque su naturaleza es radicalmente distinta. Pero aquí está el punto donde cambia todo. En la pistisofía emite 13 arrepentimientos antes de que el Cristo gnóstico pueda completar su redención. 13, no uno, no una iluminación repentina que lo resuelve todo. 13 movimientos de retorno consciente, 13 actos de desidentificación con el estado en que se encuentra, 13 pasos de reconocimiento progresivo. El número, mi corazón, no es arbitrario. Hay 7 arcontes, 7 capas de olvido, y Sofía emite 13 arrepentimientos, porque cada capa de supresión requiere más de un movimiento para ser reconocida, nombrada y trascendida. Reconocer que existe el filtro es un paso, identificar cómo opera en su experiencia específica y es otro, nombrar lo que el filtro estaba oscureciendo. Y es un tercero, y así por cada una de las 7 esferas hay algo aquí que necesita atención. En la pista Sofía, Sofía no sale sola. Después de los 13 arrepentimientos, después de 13 movimientos de retorno activo y consciente,
el Cristo gnóstico desciende a buscarla. La redención se completa con la intervención de un agente que viene desde el pleroma. Esto es lo que distingue la gnosis del apócrifo de Juan y la pistisofía del autodespertar que circula en el contenido espiritual convencional. Porque la narrativa del autodespertar dice, el neuma puede salir solo si recuerda suficiente, si practica suficiente, si eleva suficientemente su frecuencia. La lógica es la del esfuerzo acumulativo con suficiente práctica. El sistema cede. El apócrifo de Juan y la pistisofía dicen algo diferente. El reconocimiento es necesario. Los 13 movimientos de Sofía son necesarios. La anamnesis es necesaria, pero el proceso no se completa solo. Requiere al Cristo gnóstico como agente de redención. Quiero ser preciso aquí, porque la confusión sobre este punto es la que más distorsiona el mensaje gnóstico. El Cristo gnóstico no es la figura religiosa canónica que la institución eclesiástica preservó y reinterpretó. Es el principio que en el pleroma tienes la capacidad y la misión de descender al nivel del neuma, atrapado para completar lo que el neuma solo no puede completar. En el sistema gnóstico esto no es gracia arbitraria, ni misericordia que se otorgue por obediencia. Es una mecánica. El neuma en el nivel de la materia está bajo la influencia de 7 capas de supresión arcóntica. Puede reconocer estas capas, puede desidentificarse de ellas progresivamente, puede emitir sus propios movimientos de retorno, pero hay una dimensión de la restauración que requiere contacto con el pleroma desde el pleroma, no desde el centro del sistema, desde afuera. Esa es la distinción que hace que la gnosis sea algo diferente en cualquier práctica de desarrollo personal, por sofisticada que sea. El desarrollo personal opera dentro del sistema, toma los materiales disponibles en este nivel de realidad y los reorganiza con configuraciones más funcionales. La gnosis apunta hacia algo que está fuera de los materiales disponibles, algo que no puede generarse desde adentro, precisamente porque lo que bloquea su acceso es el sistema mismo. La anamnesis no es pasiva, no es esperar que la iluminación llegue, es un proceso activo de desidentificación con el sistema arcóntico, capa por capa, nombre por nombre, jurisdicción por jurisdicción, y es simultáneamente una apertura hacia el agente que puede completar desde afuera lo que puede completarse solo desde adentro. Claro, desde afuera, lo que no puede completarse solo desde adentro. ¿Qué significa esto? ¿Desde dónde estás ahora mismo? Significa que la anamnesis comienza exactamente aquí con reconocer la arquitectura del sistema, con poder ver los arcontes, no como una amenaza vaga, sino como un sistema específico, con capas específicas que operan a través de mecanismos específicos, para poder nombrar qué dimensión de tu conciencia está siendo filtrada en este momento, no como ejercicio intelectual abstracto, como el primer acto de un neuma que empieza a moverse en sentido contrario al olvido, porque identificarse de algo requiere primero poder verlo y ver el sistema arcóntico en operación. Reconocer en tu propia experiencia cotidiana cuál de las 7 capas está funcionando con más intensidad en ti. Es el primer movimiento de Sofía Lapistis, el primero de 13, que hace posible los 12 siguientes. Y aquí llegamos al punto donde todo lo que hemos construido hasta hoy converge, porque una cosa es entender la arquitectura de la trampa y otra es escuchar lo que dice el apócrifo de Juan directamente sobre quién eres tú dentro de ellas, sin eufemismos,
sin el marco reconfortante. Lo que el texto dice es muy incómodo y es exactamente lo que Irineo de León no quería que escucharas. No estás acá para crecer, no estás aquí para entender ni para aprender, no estás aquí para evolucionar hacia una versión más iluminada de lo que tú ya eres, estás aquí porque algo que no podía crear vida encontró la forma de atrapar lo que sí puede crearla. Esto es lo que dice el apócrifo de Juan con esa claridad y con esa incomodidad, y esa es la verdad. Cambia completamente cómo te relacionas contigo mismo en este momento. Si ya eres algo antes de llegar aquí, entonces tu valor no está en lo que te conviertas, está en lo que eres antes de que el sistema te convenza de que necesitas convertirte en algo. No hay nada que alcanzar que no sea más que lo que el neuma ya es en su origen. El proyecto de mejorar personal infinita no es el camino hacia el pleroma, es la función más sofisticada del sistema arcóntico, mantenerte siempre en proceso, siempre en camino, siempre a punto de llegar sin llegar nunca, porque Irineo de León tenía razón en temer ese texto, porque hay una gran diferencia enorme entre el neuma, que creer que estás aprendiendo, a un neuma, que sabe que estás atrapado. El que cree que estás aprendiendo hace preguntas orientadas hacia el futuro. ¿Cómo mejor? ¿Cómo llego? ¿Qué sigue? El que sabe que está atrapado hace preguntas completamente diferentes. ¿Qué es lo que el sistema necesita que yo olvide? ¿Qué parte de mí ya era completa antes de llegar aquí? ¿Dónde está la capa de olvido que más me cuesta reconocer? Estas son las preguntas que el sistema no puede responder con sus propias categorías. Esas son las preguntas que abre una dirección diferente. Ahora sabes que estás atrapado. No te paraliza. Esto sería otra forma de permanecer inmóvil, aunque esta vez con conocimiento en lugar de ignorancia. El conocimiento de la trampa de la anamnesis como proceso activo te orienta, te da una dirección de movimiento. El sistema no puede proveer, porque no puede proveerla sin revelar su propia mecánica. El neuma, que reconoce la arquitectura del sistema, puede empezar a operar desde su origen, en lugar de desde las capas del olvido. Puede hacer el primer movimiento de Sofía, y luego el segundo, y luego el tercero, no hacia un futuro mejor, dentro del sistema hacia el reconocimiento de lo que siempre fue antes de que los 7 filtros, antes de las esferas arcónticas, antes de que el cuerpo inerte en el que fue colocado, sin que le preguntaran, sin entender cómo el neuma quedó atrapado en la materia. Fue lo que hicimos hoy. La pregunta que naturalmente sigue: ¿a dónde pertenece ese neuma? Cuando el olvido cede y los 13 movimientos de retorno empiezan a completarse. El pleroma no es una idea, es un lugar del que vino tu chispa, y los maestros gnósticos describieron con precisión extraordinaria. ¿Cómo es existir allí, más allá de la muerte física, más allá de las esferas arcónticas? Porque tienes que entender que todo eso poco a poco lo vamos a ir descubriendo. Y lo vamos a ir encontrando paso a paso, cada día que les transmita un contexto, para que tú sepas poco a poco lo que tenemos que saber. Tienes que prepararte, tienes que pensar que tenemos que estar preparados para todas las cosas que nos han obligado a aceptar como reales. Y en la próxima charla de metafísica que voy a pasar más tarde, creo que te voy a clarificar un poco más de todo esto que tú quieres saber. Para mí ha sido un placer muy grande estar aquí contigo. Besitos, te amo. Chau, hasta prontito.